Muy buenas noches, señoras y señores. Como siempre, es un gran gusto estar de nuevo con ustedes en esta semana crucial, días antes de los comicios del próximo día domingo, en que varios movimientos, grupos de personas han plebiscitado nombres para diferentes cargos, desde la presidencia de la República, la vicepresidencia, gobernadores, juntas departamentales, miembros del Congreso, por citar alguno de ellos. Varios nombres son propuestos a una sociedad que va a tener un gran desafío de escoger a los mejores o a aquellos que mejor representen sus aspiraciones. En un país que tiene características muy conservadoras en muchos de los casos, con dos partidos tradicionales, con algunas circunstancias llamativísimas, como el hecho de que uno de los candidatos del Partido Colorado, del sector oficialista, sea un afiliado del Partido Liberal Radical Auténtico y al mismo tiempo haya tomado la decisión de hacerse parte del Partido Colorado y que Cartes lo haya hecho su delfín. Vamos a ver cómo funciona ese tema en este país con estas características y vamos a observar también de qué manera se comporta una sociedad que tiene un reto importante también en términos de legislación electoral. A partir del próximo día domingo, la boca de urna podrá ser difundida con nombre y apellido a lo largo de la jornada comicial. Y vamos a ver cuán importante y trascendente resulta eso en el resultado final y qué impacto tiene en el comportamiento de los electores. Una jornada que estará asignada por dos características meteorológicas también aparentemente contrapuestas. Mucho calor al inicio de la jornada y con lluvias hacia el final, dice el pronóstico. Jornada caliente, húmeda y por sobre todo con varias interrogantes en torno al por qué llegamos a un momento de elección con estas características y ese será parte de la profundización tanto con candidatos como también de gente que ha tenido la posibilidad de mirar el proceso electoral paraguayo desde una perspectiva bastante activa, dinámica y trascendente en alguna oportunidad. De este tema central que corta transversalmente nuestra última entrega sobre 4 temas políticos, estaremos conversando esta noche poniendo la política en contexto. El porqué de la política, ese será nuestro tema dominante de esta noche. Nos encontramos en vísperas de elecciones. La inmoralidad que supone la compra de votos, aprovechándose de la ignorancia y angustiosa situación económica de los ciudadanos. Estos medios sirven solo para degradar a quien venden su propia conciencia y a quienes se aprovechan de su conciudadano. Por eso, la ciudadanía, por eso exige que los candidatos sean hombres honestos, eficaces en su gestión pública y que no tengan procesos judiciales y que lleven una familia bien constituida. Las palabras del obispo de la diócesis de Cacupé sacudieron a la clase política. Los dardos del prelado, si bien alcanzaron al presidente, que estuvo a pecho gentil en primera fila, también dejaron heridos y contusos a otros políticos presentes y ausentes. Valenzuela se ganó el aplauso de creyentes y agnósticos por la claridad de sus palabras. El sacerdote habló el lenguaje de la gente y reprochó a los políticos sin pelos en la lengua en la antesala a una contienda electoral. ¿Por qué los políticos buscan el poder? Esa consulta lo ponemos esta noche en contexto. Y el primer invitado nuestro de esta noche tiene que ver también con el mundo religioso. Pertenece a un movimiento llamado Movimiento Republicano para la Libertad y representa un sector de cristianos en el país congregados bajo la figura y el nombre de Pueblo de Dios. Ustedes han escuchado hablar de este grupo en Repatriación, en Lambaré y en otros lugares de la República del Paraguay. Han colocado ya un intendente municipal en Carapaí, en la zona de la Mambay, hace 2 años. Y aquello les decidió definitivamente a no apoyar candidatos, sino decidirse ellos a buscar un lugar en el Congreso. Con nosotros Ramón Acosta. ¿Cómo le va, Ramón Acosta? Muy buenas noches. Gusto en saludarle, doctor. Para mí es un placer y un saludo muy especial a toda la audiencia. ¿Qué es ser Pueblo de Dios? Pueblo de Dios es una congregación cristiana que se instaló en el Paraguay en el año 1962 por un decreto que el general Stroessner en aquella época repatrió
a varias familias y los ubicó en el departamento de Caaguazú, de ahí el nombre entonces del distrito de repatriación. A partir de ahí entonces se inicia una conversión espiritual en donde la comunidad trabaja espiritualmente hablando, ¿no? Y a lo largo de estos 50 años se ha venido desafiando muchas inquietudes dentro de la comunidad cristiana. Hemos crecido bastante, estamos teniendo una administración muy importante y hoy hemos decidido insertarnos realmente en la política. No apoyan a ninguno de los dos candidatos presidenciales. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos, Benjamín, de que nuestra inserción en el campo político debe ser en el plano, como bien decimos también dentro de nuestro eje programático, de ser una opción válida en el sentido de transparentar y ser un poco honorables representantes políticos, porque mucho tiempo también hemos sido vejados y humillados por las visitas de varios sectores políticos que quedamos como huérfanos después de cada elección. ¿Qué es aquello que les prometían a ustedes y no cumplían y terminaron desencantándolos? Y eso que decía recién el obispo católico de venir incluso hasta hoy día queriendo desarmar nuestro movimiento actualmente, ofreciendo dinero, ofreciendo algunas mejores castas sociales, y eso fue realmente un desorden emocional para nuestra congregación. Eso es el motivo por el cual nosotros nos decidimos. ¿Cuántos miembros del pueblo de Dios viven en rediles, en comunidad? Nosotros tenemos en todo el Paraguay aproximadamente 200 rediles y en nuestros últimos censos estamos hablando de más de 20.000 congregados, perseverantes de la congregación. También lo tenemos en la Argentina en un gran número, ya también en el Brasil, en Italia y en España. Si uno dice cuántos son los miembros del pueblo de Dios, hablando en términos electorales, ¿de qué cantidad hablaríamos? Es importante aclarar, doctor, de que nosotros tenemos también de otros partidos políticos, pero hablando claramente a lo que a mí me interesa hoy, que es el Partido Colorado, según el censo estamos aproximadamente casi 80.000 afiliados al Partido Colorado hoy en Paraguay. ¿Esto significa que si deciden votar por su candidatura, los 80.000 votarían por usted o hay la posibilidad que no lo hagan también? Sí, definitivamente no es seguro el 100% porque nosotros venimos de una costumbre espiritual y lo político es una inserción bastante nueva en donde hay muchos hermanos y hermanas que aún es muy difícil poder aceptar de que hoy estemos apartado de nuestro carisma espiritual. Entonces la política es todavía algo, es una novedad que tenemos que conquistar a los hermanos para que ellos realmente hoy me voten y yo pueda ser un candidato primero de la congregación y mirando un poquito al pueblo paraguayo. ¿La vida de un redil es en contacto con todos los medios tecnológicos disponibles o no? Sí, claro, solo que la tecnología y muchas otras cosas nos vemos un poquito también, nos vemos renuentes a utilizarlo, pero nos es muy difícil en muchas localidades la tecnología, entonces también como cualquier otro habitante del Paraguay no accede fácilmente a la tecnología. Esto lo crean desde el año 62, me decía, con un santón llamado Paredes. Sí, así mismo, el primer hermano que llegó con esa promesa es el hermano José, luego viene el hermano Bobadilla. San Lucas, Mariano Bobadilla, que fue muy famoso porque amén de haber sido beneficiado con la venida al Paraguay, fue muy perseguido en la época de Stroessner porque se decía que era una célula subversiva y entonces tuvimos muchos problemas con aquellos hermanos en la época del 70, 80. ¿Usted vivió en un redil? No. Yo soy un feligrés más de la Congregación del Pueblo de Dios. Yo vivo en mi hogar, en Fernando de la Mora, pero sí trabajo con la parte espiritual en todo el país, como también como un mensajero, como un
perseverante más de la Congregación del Pueblo de Dios. Es una iglesia básicamente liderada por paraguayos y fundada por paraguayos. Así mismo, fundada por paraguayos y actualmente el plantel espiritual, el gabinete espiritual está conformado todos por paraguayos. Y a las iglesias que usted citó, que están en Italia y en otras partes del mundo, ¿están lideradas por paraguayos o por gente local? En Italia, hoy por primera vez tenemos un pastor que es italiano, ya hace 2 años aproximadamente. Después todos son paraguayos en la Argentina, todos son paraguayos en España, en los Estados Unidos. ¿Qué le hace falta a la política y qué es lo que usted quiere agregarlo siendo senador? Y la atención al pueblo, doctor. Nosotros vemos una discriminación bastante acentuada ya en la política paraguaya. Y nosotros pretendemos que este cambio tiene que venir también con una pequeña dosis cristiana, en donde debemos, el Paraguay el 90% es religioso y entre ellos también estamos nosotros. Y este movimiento está conformado no solamente por miembros de la Congregación Cristiana del Pueblo de Dios, sino que también de otras facciones religiosas. Tenemos miembros pastores del Pentecostal, del Centro de Adoración Familiar, tenemos un candidato a diputado que es del catolicismo. Entonces lo que nosotros queremos es de que la política hoy tenga un cambio de timón en donde fortalecemos nuestra espiritualidad y proponemos al pueblo paraguayo nuestra honestidad, nuestro respeto hacia el semejante que tanta falta hace porque el pueblo hoy es tan humillado por las autoridades. Ramón Acosta, mucha gente dice que la política es el sinónimo de lo sucio, de lo perverso, de lo corrupto, de lo ruin. ¿Por qué usted se tira a ese fango? Porque justamente tenemos que limpiarlos. Nosotros queremos entrar en la política porque creemos que la política, bien lo decimos, que es el arte de servir. Queremos servirle a semejante, pero desde nuestra óptica, nuestra visión política de ser limpios. No todos los políticos son sucios. El Partido Colorado ha estado en el poder por un largo periodo de tiempo y nuestro país hoy tiene mucha pobreza, tiene mucha corrupción. ¿Cuánto de esto es responsabilidad de lo que dejaron de hacer los líderes políticos del Partido Colorado? Un alto porcentaje, doctor. El Partido Colorado es muy responsable de todo lo que el Paraguay también hoy está acuciante en su pobreza. Yo soy un antiguo militante del Partido Colorado, conozco muy bien lo que es el famoso seccionalero, estuve en la Junta de Gobierno, conocido castas sociales altas del Partido Colorado y me da lástima. A mí me da lástima que el Partido Colorado no haya reivindicado el partido como un partido político y no estar satanizando al Partido Colorado. La doctrina de nuestro partido es muy buena, doctor. Nosotros es cuestión de leerla, pero lamentablemente los hombres que han llevado este partido ha perjudicado enormemente al pueblo paraguayo. La figura de Peña, ¿qué le sugiere? Y un cambio. La figura de Peña para mí hoy representa una debilidad en cuanto a la representación futura si no es acompañado o si no hay un equilibrio con el poder legislativo. Para mí va a ser imposible que lleve adelante los logros que en su programa electoral partidario y movimentista está presentando hoy. Mario Abdo. Yo lo veo también de la misma manera. Mario Abdo es una persona dentro del partido muy conocido, pero tiene sus posturas conservadoras que también ojalá logremos después del domingo sentarnos y diagramar un programa país y dejar de lado todos estos programas electorales para el 17. Usted critica a Mario Abdo diciéndose un conservador, o tiene políticas muy conservadoras, y Pueblo de Dios es un movimiento conservador. Así es, lamentablemente no hemos tenido el tiempo todavía, es un movimiento novel, entonces debemos entender de que todavía tenemos ciertos prejuicios dentro del movimiento y por supuesto la congregación no tiene el arraigo político que ya tienen los otros movimientos, ¿no? Si votaran todos disciplinadamente, los miembros del Pueblo de Dios, ¿cuántos senadores podría colocar?
Y va a haber sorpresa, doctor, porque no solamente nosotros pedimos el voto de la hermandad, de la congregación, también estamos trabajando por fuera. Es un movimiento alternativo en donde ya dijimos al principio de este bloque, doctor, nosotros no estamos en componenda con ninguno de los dos grupos, nos presentamos como una alternativa válida, donde el elector definirá quién será su congresista y podemos dar sorpresa porque podemos incluir varios senadores de este movimiento. Gracias por su tiempo con nosotros esta noche. Gracias. Ramón Acosta, una figura absolutamente nueva en la política paraguaya, representa a un sector denominado el Pueblo de Dios, con rediles en varios lugares del Paraguay que ya tienen el control de una intendencia municipal de la Mambay y que ahora buscará la representación en el Congreso. Una congregación de paraguayos que algunos ubican en términos de organización al siglo XII o XIII, pero que del XXI buscará colocar algunos nombres en el Congreso paraguayo. Después de la pausa hablaremos con alguien que conoce cómo se vive estos momentos previos en términos electorales. Causa de la libertad se convierte en una burla si el precio a pagar es la destrucción de quienes deberían disfrutar la libertad. Con nosotros una persona que conoce mucho cómo se vive al interior del Partido Colorado estas horas previas a unos comicios. El doctor Marciano Torales, a quien no veía hace mucho tiempo y me alegra mucho tenerlo de nuevo esta noche para hablar sobre estos temas. Doctor Torales, muy buenas noches. Buenas noches, Benjamín. Un gusto saludarte a toda la audiencia y en particular a mis correligionarios del Partido Colorado. ¿Cuáles son las certezas y las grandes desconfianzas en estos momentos cuando se trata de una elección como la que vamos a tener el domingo? Mira, los líderes están expuestos a cuántos rumores hay, cuánta leyenda urbana existe y por supuesto ahora se potencia mucho más aún. Y yo viví al lado de Argaña, al lado de muchos líderes. ¿Fuiste el apoderado general de Argaña? Yo fui apoderado general de Argaña, fui miembro del Tribunal Electoral Partidario antes de eso, poco después de haber sido convencionales constituyentes, que lo fuimos para la Constitución del 92. Y la presión es enorme, hay rumores de todos lados, cuánta leyenda urbana hay, muchas son reales y algunas son absolutamente fantasías. Pero hay algunas reales, como las que ocurrieron después de Argaña, cuando yo era miembro del Tribunal Electoral Partidario, cuando nos obligaron, yo no renuncié, le había ofrecido a Argaña promover un amparo para impedir que ocurriera lo que ocurrió, eso que se mofa o se ufana hoy día Juan Carlos Galaverna respecto a lo que ocurrió en las actas, porque en esa vez se manipularon las actas, se cerró todo y después se dio un resultado que fue por 4.004 votos, triunfo de Guasmosi. Yo tengo todavía como miembro del tribunal, yo tenía la última planilla antes de cerrar el tribunal, que Argaña había ganado por 27.000 y algo de votos, con 95% de esos resultados ya que habíamos, resultados provisionales que habíamos recibido. ¿Qué cambió de esa época a ahora? ¿Qué es aquello que antes se podía hacer y ahora ya no se puede hacer? Bueno, como consecuencia de aquello, Argaña me encomienda, en el año 94, cuando me habla del proyecto Argaña 98, recordarás que había una mayoría parlamentaria de liberales y del Encuentro Nacional, si mal no recuerdo, en el Senado y en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Y estaban los diputados y senadores argañistas. La ley, entonces yo acompaño ya como apoderado general del Movimiento de Reconciliación Colorada la implementación de la ley 854 del Código Electoral, la ley 635 de Organización de la Justicia Electoral, y la misión que Argaña me había encomendado en ese momento era trabajar intensamente para que no se repitiera lo del año 92 cuando le robaron. Por supuesto que las modificaciones electorales que se implementaron, mucho, porque él sostenía que se iba a judicializar mucho la justicia, porque ahí se crea también el tema de la justicia electoral. El Tribunal Superior de Justicia Electoral es de la ley 190 ya también es un producto que después lo mejoramos con la constituyente y con estas leyes posteriores. Pero aún así fue insuficiente, casi de vuelta hubieron, porque posteriormente a las elecciones de septiembre del 97 hubieron algunos incidentes con algunas actas electorales. Y ahí, ahora ya no se puede. ¿O hay más dificultades para hacerlo? Hay hacerlo? más dificultades. Ese tipo de manipulaciones no hay, porque esa vez se hizo funcionar unas panaderías, le denominaban, en la casa de algunos senadores, lamentablemente fallecidos, y van a decir que no, bueno, conocía eso Martín Chola, conocía a Fernando Martínez. ¿Qué era una panadería?
y donde se fueron a parar algunas actas electorales. Ajá. Y ahí se modificaron. Nosotros manejando el partido, porque el presidente del partido era Argaña, manejábamos toda la imprenta. Cuando se modifican las actas, cuando se falsifican las actas, se hace con papel sulfito y nosotros usamos el papel común de segunda. Okay. Lógicamente que cuando comenzamos a jugar las actas, el juez Rolón Luna me dice, doctor, usted está neto, me dice. Tenía ya el ruido de las hojas, después la línea de resultados, en vez de tener 2 líneas, tenía 3 líneas. Yo le digo, ¿por qué son tan torpes? ¿Por qué si teníamos toda la estructura del partido? ¿Qué es lo que traje? Y ese tipo de cosas posteriormente, cuando yo soy senador, trabajé otra vez en las comisiones especiales, que trabajamos en las leyes electorales, y yo conocía todas esas cuestiones, y por supuesto, cuando el periodo del Senado, siempre trabajé en la comisión fui los 5 años vicepresidente de la Comisión de Legislación y la Comisión de Asuntos Constitucionales, y lógicamente trabajamos y modificamos mucho. También, como fui apoderado general de Osvaldo Domínguez Dit para las internas se implementaron en esa época muchas hojas de seguridad, hay muchos mecanismos ya por los cuales eso que ocurrió en el 92 o se intentó hacer en el 97 por algunos referentes que están cerca de Marito Díaz, dicho sea de paso hoy día, no se van a poder implementar nunca más. Ya no. Una cuestión no existe, porque viste que las actas electorales, hoy 2 actas vienen al partido y una tercera ya retira la justicia electoral. Y eso ya se guarda en la justicia electoral. Tienen código de barras, los resultados... Muy difícil adulterar el proceso en ese lugar. El otro tema es cuánta gente se compra. 10%, 20%, 30%. Es difícil saber. Esta es una época en que hay muchos operadores que son extremadamente fanáticos, conocen muy bien. Antes se les decía dirigentes políticos, dirigentes de base. Hoy día se los denomina punteros, a ese que tiene acceso al elector. Mismo nombre de la Argentina. Bueno, adoptamos siempre muchas cosas de la Argentina, ¿verdad? Entonces, esos punteros son los que saben, esos son los que se dan cuenta cuando en esta elección esta su gente votó acá y en esta su gente va a votar acá. Ese es el que maneja los datos precisos. ¿Y ese qué hace con la gente? ¿Cómo se hace el procedimiento de comprar? Ese es el que transporta, es el que tiene a su gente y depende del dinero que se va y en qué movimiento está militando en este momento. Y es cierto que también ese identifica al que va a votar por el adversario electoral y le compra, le alquila la cédula. Por eso te digo, es el que conoce bien el movimiento, pero hay un amplio sector del electorado, por lo menos en los grandes centros urbanos, Asunción, hay mucha gente que no se compra. Que no se compra ni se vende, va y vota el día de las elecciones. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? Y esos son los que dan la sorpresa, Benjamín. Esos Sí, son los sé, que pero porque uno hace sus mediciones, porque la gente ¿verdad? habla todo el tiempo diciendo el dinero va a ser determinante, No, el dinero va... Para una parte, para un porcentaje. No te olvides que hay un porcentaje que se maneja con los punteros, que se maneja con los dirigentes de base, los que manejan, que tienen su gente, que van y operan con su gente y que tiene un costo. Pero hay otra gente que no, otra gente que se va, es fanática, se mueve, ese es el que da la sorpresa, porque ese no lo sabe nadie realmente. Y el famoso argumento del aparato, el que tiene el transporte, el que lleva a la gente, Claro, eso determina... Tiene un peso. ¿Tiene un peso? Claro que tiene un peso. ¿Grande? Un peso importante, un peso importante. Es un porcentaje. Yo creo que en las encuestas, habrás escuchado hablar a Capri y algunos, el aparato representa tanto. Ellos son los que más mediciones tienen a veces, porque ellos sí hacen las mediciones y a veces para poder ver cuál es la fiabilidad de sus mediciones previas, de sus encuestas, que incide ese aparato, porque realmente el aparato incide. ¿Por qué? Porque yo siempre sostenía que el oficialismo arranca con un 20%. Porque eso es aparato, es 20%. Ahí tiene su piso. Facchetti tuvo 20%, contra nosotros Seifert tuvo 20% y algo. Y el candidato no tuvo carisma, no tuvo peso y lo barrimos. Pero después vino el enfrentamiento Argaña, 2 líderes, Argaña-Oviedo. Ahí sí ya no jugaron tanto porque el aparato se fue con Facchetti. Y ahí se fue el pueblo que votaba, el fanático que votaba, y el fanático de ahí nos hizo una diferencia, Lino César Oviedo. Sí, hay otro tema que también complica mucho, este tema de la Corte Suprema que dice, pueden decir quién va adelante, quién no, en la boca de urna. ¿Qué va a significar eso el domingo próximo? Yo creo que el elector ya está definido. Muy pocos se definirán entre en función de cómo van las tendencias. Yo creo que el elector está definido. Ya lo conoce ahora Santi Peña, que es una diferencia con Aliana, ¿verdad? Aliana es mucho menos conocido, fue ministro de Hacienda. Además, la expectativa ciudadana es mucho mayor. Entonces, y Marito tiene ¿cuántos años de elecciones? Fue candidato a vicepresidente con Alderete.
después fue candidato a senador, tuvo unas elecciones a la presidencia del partido. Vemos que la gente lo conoce y lo identifica como un colorado de antiguo que está luchando dentro del partido, ¿verdad? Marciano Torales, en el día de las elecciones, ¿cuándo es un momento que uno dice vamos a ganar o vamos a perder? Las 10 de la mañana, cuando ustedes tienen los primeros resultados, y ustedes, cuando nosotros los apoderados les visitamos a ustedes, los medios de comunicación, ya nos dice cómo está la tendencia. Y normalmente ya casi no cambia eso. Recordad que lo de las 10 a las 12, esos resultados, vos siempre estás en medio, Benjamín. Y vos sabés que esos resultados de las 10 a las 12 de la mañana muy poco cambian. Ya no cambian hasta el final de la tarde. O sea, la mañana es la que decide una elección. La mañana es la que decide la elección. Puede modificarse de acuerdo a eso, porque de acuerdo a la información que ustedes nos daban, nosotros presionábamos a nuestros dirigentes. Hay que acelerar, hay que apretar, eso es lo que se hacía, ¿verdad? ¿Y cómo uno tiene una posibilidad de hacer un seguimiento con las nuevas tecnologías actuales que son diferentes a las que tenían ustedes en el 93, en el 98? ¿Qué trajo las nuevas tecnologías a este proceso? Bueno, yo creo que para comenzar, estos medios de comunicación, esto que tenemos ahora, WhatsApp, redes sociales. Pues yo siempre digo, mucha de la ciencia ficción, yo creo que nadie, en todos los que escribieron ciencia ficción, nadie se imaginó el avance de los smartphones, ¿verdad? Sí. Y cómo la gente en el campo maneja el smartphone. Sí, si hace giros Tigo o giros de otro tipo de empresa celular sin ningún problema. Sí. Bueno, entonces, la capacidad de nuestra gente es impresionante. La otra pregunta, los funcionarios públicos, ¿con quiénes están? No tengo la percepción. Me dicen algunos que estarían con Marito. Me dicen algunos. Yo no sé, realmente Pero, no. ¿y ese es un conglomerado uniforme? No sé, no creo. ¿Es controlable el hecho de que yo le pague 3 millones o 2 millones días antes de los comicios por bonificación familiar? ¿Decide? Habría que ver. Yo creo que la medición va a ser, debería de ser esta. ¿Marito es capaz de atraer de votos fuera del partido? Creo que no. ¿Santi es capaz de atraer votos de fuera del partido? Creo que sí. Entonces, para mi percepción, Santi es un candidato que puede atraer, y para el Partido Colorado sería mucho más fácil, y los funcionarios públicos que padecieron el gobierno de Fernando Lugo deberían de pensar en esa posibilidad. Bueno, no padecieron tanto, 400% de incremento de salario estuvieron bajo el Lugo. A quien le tendrían que poner una vela a los funcionarios públicos es a Lugo. El salario, si usted mira cuánto ganaban los funcionarios públicos cuando empezó Lugo y cuándo ganaron al terminar. Pero hubieran muchas persecuciones. 400% pero más. Quizás el global, pero hubo muchas persecuciones, Benjamín, y vos sabés muy bien eso. La última cuestión, Marciano Torales, en estas cuestiones, ¿qué es lo que se define? ¿Es una cuestión doctrinaria? El hecho de que Peña sea un liberal afiliado determina. Yo recuerdo que Argaña en un momento determinado. ¿Dónde vos sacás que es liberal? Pero fue liberal, sigue siendo afiliado al PLRA todavía. No fue al partido. No, la ley dice claramente que se pierde la condición de afiliado. Por eso yo perdí cuando dijeron, pero sigue siendo liberal. Pero ojo, ¿qué dice el Código Electoral? El Código Electoral dice claramente, se pierde la condición de afiliado a un partido cuando uno se afilia a otro partido. El argumento que sacó la resolución de hoy es kafkiano, el del juez Herrera, que dice ciertamente se prohíbe la doble afiliación, pero en este caso por cuestiones legales vamos a aceptar la última. Wow. No, la ley dice, Benjamín. Pero si sabía que me iba a preguntar, te traía el propio. Es escandaloso un argumento de ese tipo. Kafka sería un chico dice claramente, del Poder Judicial en condiciones el Código Electoral entonces, dice claramente. Si tú tienes una doble afiliación, te vas al partido y decís yo salgo. No, porque vos perdés automáticamente. Esas son las grandes discusiones que tuvimos por el tema de la doble afiliación. Que dice la justicia electoral no quiere, o sea, el Tribunal Superior de Justicia en el registro cívico permanente, cuando se manejan el tema de las afiliaciones de los partidos, porque viste que los partidos envían para el cruzamiento de sus datos, ¿verdad? Entonces, hasta ahora no nos pusimos de acuerdo cómo resolver ese tema, pero la ley es muy clara sobre el particular. Bueno, se pierde la condición de afiliado a este partido por afiliación a este partido. Entonces yo siempre les dije que hay que cumplir nomás la ley. Sí. Entonces se desafilia. Y además, el último párrafo del mismo artículo dice, y prevalecerá siempre la última afiliación. Sí. En primer lugar, al afiliarse al Partido Colorado perdió su condición de afiliado al Partido Liberal. ¿Y por qué la ley habla de la prohibición de tener una doble afiliación? No dice la ley. La ley dice eso. Si sabía que me iba a preguntar eso, te traía el artículo la exactamente. Ley dice eso. Pero podemos seguir ¿Cómo sobre va a ese decir, tema? va a prohibir la doble afiliación si dice... Mire la resolución del doctor Herrera de esta mañana. Ya sé, pero dice que vos perdés tu condición de afiliado a un partido por afiliación a otro partido. La resolución no está en esos términos. Pero por último... Pero yo te digo con lo que dice la ley. Por último, doctor Marciano Torales, en este momento, ¿qué tipo de elecciones tendremos el domingo? ¿Muy ajustadas, muy estrechas?
Yo creo que no. Esta va a ser una de las pocas en las que las diferencias van a ser importantes. ¿De cuánto? No sé cuánto podría, pero va a ser mayor a las anteriores. ¿Qué significa eso? ¿5% o 10%? 5% fue, 4% fue Argaña sobre... Oviedo nos ganó por el 4%. Ujú. El que tuvo una diferencia importante, creo, o sea, fue algo así de 60.000 votos, fue Nicanor sobre Osvaldo Domínguez. Una diferencia muy apretada fue la de Blanca sobre Castiglioni, fue algo de 4.000, 5.000, 6.000. Esa fue la elección más atípica que yo he visto. Más reñida. ¿Y esta? Más reñida. ¿Esta va a ser superior a cuánto? ¿La diferencia será? Yo creo que va a estar entre el 9 y 10%. 9 y 10%. Doctor Torales, gracias por su tiempo. Gracias a vos, Benjamín. Marciano Torales con nosotros contándonos cómo se vive desde el Partido Colorado en su experiencia de haber sido apoderado general. Esto es un encargo importantísimo, el segundo cargo más importante dentro de una conducción de campaña, el candidato y luego el apoderado. Después de la pausa hablaremos con otro apoderado, pero esta vez un apoderado azul. De eso después de la pausa. No se respeta el mérito, no se desprecia el vicio, nadie se indigna sinceramente contra la injusticia, nadie es justo. Los culpables pierden la conciencia de sus faltas, los hombres virtuosos el pudor. Eso lo dijo quizás el estadista más importante que tuvo el Paraguay, Eligio Ayala. Un hombre prohijado por un presidente llamado Manuel Gondra, que está unido familiarmente a nuestro invitado en esta parte, Luis Manuel Juanes Gondra. ¿Qué fue el presidente Gondra de ti? El presidente Gondra fue mi abuelo, fue el padre de mi madre, María Irene Graciela Gondra, que se casó con Luis Juanes Machaín. Estoy orgulloso de tener el abuelo y el antecedente que tengo. Y hablando del Eligio Ayala, estuvimos recordando el nacimiento del Eligio Ayala como Carlos Mateo. En Buyapé. En Buyapé, nació el 4 de diciembre de 1879. Yo, para demostrar lo que son las cosas, si Eligio Ayala estuviera viva, nos gana una interna liberal. Yo creo que no. Estaba José P. Bullari y estaba Manuel Gondra. ¿Por qué Gondra le deja el gobierno a Eligio Ayala? Yo eso le dejo la historia. Pero lo que sí, y lo que he estado leyendo mucho, Eligio Ayala es quien regresa al país convocado por Gondra, le había negado la posibilidad de integrar un gabinete al presidente anterior y ordena al país, después de la guerra civil entre liberales del 22-23, en el periodo 1924-1928. Un gran presidente, y ahora yo estoy trabajando con un gran candidato que se inspira en Eligio Ayala, por eso estuvimos en Buyapé, y espera, electorado mediante, estar a la altura de este gran estadista, Eligio Ayala. ¿Cómo son las elecciones liberales? Y te diría que son apasionantes, son recias, no tienen la intensidad, estaba escuchándolo a Torales y también al candidato a senador del Pueblo de Dios, no tienen los recursos que se ve y se observa, se manejan en el Partido Colorado. ¿Y qué es diferente? Te diría, en términos así de enfrentamientos de campaña, en el caso nuestro, en el caso de Carlos Mateo, de la lista que yo acompaño, creo que es una campaña la nuestra con propuestas, una campaña donde se transpira mucho, no está en el mercado electoral el nivel o el volumen de dinero que se maneja en otras. Creo que es una campaña la nuestra, la del PLRA, sensiblemente más humilde que la del Partido Colorado, no por ello menos recia, tal vez no nos perciben mucho, la interna colorada es muy fuerte, pero estamos preparados para participar, creo que seremos 500.000 los que estaremos eligiendo candidatos nacionales y departamentales el domingo próximo. Muchos de los electores estaban afiliados o tenían adscripciones a varios partidos. Esta vez eso va a ser difícil. ¿Y por quiénes creen ustedes que se galvanizará el voto de ellos en estas elecciones? ¿Votarán en las internas liberales o votarán en las internas coloradas? Aquellos que tienen 2 o 3 afiliaciones. Sí, con relación a eso escuché lo que decía también Marciano. Ocurre que la última afiliación es la que vale, pero nunca se sabe cuál es la última. No se sabe. Hay personas que están afiliadas a 4 o 5 partidos. ¿Cuál organización prevalecerá el domingo próximo? Sí. Pues son elecciones internas simultáneas. Por eso. Todas las concertaciones, partidos y alianzas. Sí. Yo creo que va a prevalecer en términos relativos la de la lista 1. ¿Por qué?
por el Partido Colorado. la del Partido Colorado. Yo le llamo lista 1. Le llamo lista 1 porque me quedé con desde ese- trabajo en primer lugar. Sí. Desde el 91 me quedé una especie de trauma. Le llamo lista 1. Sí, pues. Luis Juárez Gondra, ¿qué fue para usted el haber sido el cuñado de Laíno? Y fue eso, cuñado de Laíno. Casi no tuve identidad mucho tiempo. Cuando Laíno estuvo en el exilio, acá llega el cuñado de Laíno. O en menor medida hermano de Rafaela. Pero identidad la verdad es que casi no tuve. Pero tampoco me traumaticé con eso. Yo estoy muy orgulloso de mi cuñado, de mi hermana, de mis antecedentes, de mi candidato actual, de Carlos Mateo Valmelli. Me siento muy cómodo y ¿Qué hace fue- Laíno? Laíno lee mucho, escribe mucho, va mucho al Chaco, con los hijos, con los nietos. Está muy vinculado a sectores sociales. Hizo una investigación profunda vinculada con la masacre de Curuguatú, un tema aún inconcluso. Hoy vemos que uno de los abogados de entonces es abogado también, entre paréntesis, de Efraín Alegre. No estoy haciendo campaña electoral, me refiero a Duarte Cacabelos, que estuvo vinculado a Riquelme y a Campos Morumbí, a la masacre y para nosotros Marinacue, para nosotros una propiedad del Estado. Laíno ya no milita directamente. ¿Qué edad tiene? Laíno es del 35, tiene 82 años, pero es fuerte. ¿Y va al Chaco que tiene una estancia? Sí, señor, la familia tiene una estancia, ¿En va qué con lugar? los hijos, a la altura de Cerrito. Cerrito es el kilómetro 44 del Chaco paraguayo, donde estuviera el regimiento de caballería número 4, Felipe Toledo. ¿Es la misma estancia de Rafaela y la tuya? Sí, es la misma, la que fuera de mi padre y a su vez la de mi abuelo. ¿Y quién administra? Administran mi sobrino, el mayor de los hijos de Laíno, y el yerno. ¿Y es un buen negocio? Y para los que se lucha, se rema. De eso vive la familia. La familia vive de eso. Laíno también tiene una jubilación parlamentaria, ha sido parlamentario durante 3 periodos, 1 en la transición, 2 en la transición y 2 en el periodo pre-transición, pre-89. Y tiene eso y tiene una vida sencilla como llevamos muchos. ¿Le sorprendió que Yoyito Franco no fuera candidato a nada? No me sorprendió. ¿Por qué? Porque el nombre que se manejaba en el entorno de esta dinámica era principalmente el de Mirta Vergara de Franco, de quien yo me siento muy buen amigo, también de Yoyito, pero sí la sorpresa creo que se dio con la ausencia de la señora de Yoyito, no con la de Yoyito, que aparentemente yo creo que venía dejándole a la mujer una suerte de pista. ¿Significa que se han relegado los francos? Y tengo la impresión, porque en esta interna del 17 se candidata la esposa de Federico Franco, Emilia Alfaro de Franco, y también se candidata el hijo de ella, de ellos. Creo que se llama, no recuerdo el nombre, Franco Alfaro. Tengo la impresión que el pueblo liberal va a saber premiar y castigar a algunos de sus candidatos. Luis Juárez Gondras, ¿qué pasó del lainismo? Que parecía un aparato enorme, grande. ¿Quién heredó el lainismo? Mira, el lainismo era un movimiento grande, muy grande, con un gran líder al frente, con un respaldo popular, te diría, superlativo. Le hemos enfrentado al Partido Colorado en circunstancias difíciles, al general Don Rodríguez en el 89, a la lista 1, reitero, cuando era la asociación Estado, Partido Colorado y Fuerzas Armadas. Gobierno per secula seculorum, cogobierno, hemos tenido 17 senadores en las peores circunstancias, pero creo que en la vida y en la política hay ciclos. Lo que a Laíno no le perdonaron, yo creo, es la derrota del 98, del año 1998, que hicimos una alianza, llegamos al 42% de los votos, pero no fue suficiente. La cosa se polarizó. Enfrentamos en ese entonces al Partido Colorado unido, con Lino Oviedo dentro. Hicimos una elección de 42%, pero no fue suficiente. Unos años después, Nicanor ganaría con el 37%, 5 años después, y 10 años después, Lugo ganaría con el 40%. ¿Qué pasaría si Peña llegara a triunfar el próximo domingo y ganara el 22 de abril las elecciones? Sería la primera vez que un liberal llega a la presidencia, pero con una escudería colorada. Mira, va a ser el 22 de abril la primera vez después de casi 80 años que un liberal va a llegar a la presidencia, pero va a ser Carlos Mateo. Yo no sé qué va a pasar con Peña el domingo.
Eso resolverán los colorados, los republicanos. Pero supongamos, estamos haciendo un juego imaginario. ¿Te sentirías orgulloso? No, Benjamín. No, Benjamín. Gana Carlos Mateo. El 17 gana Carlos Mateo el 22 de abril y con Carlos Mateo, ya que la televisión no es fácil acceder a este tipo de programas, ganamos todos. Ahora, ¿y si ocurriera lo otro? ¿Te sentirías igual de contento? Si ganara Santi Peña, no, me sentiría triste. ¿Por qué? Pensaría que desperdiciamos o perdimos una oportunidad, que es la oportunidad de tener un buen presidente. Vuelvo a referenciar en la historia a Eligio Ayala, lo traigo y lo pongo acá en el presente a Carlos Mateo Almeli. Necesitamos una persona formada, preparada, con trayectoria, con carácter, con autonomía, con liderazgo. Y eso creo que no tiene Santi Peña en muchos aspectos. No le niego la capacidad que tiene en algunos campos, especialmente el económico. Pero creo que el Paraguay necesita, y es lo que ofrecemos nosotros, un presidente que esté a la altura de nuestra historia y más concretamente a la altura de gente del calibre, y vuelvo a hablar de Eligio Ayala. Y por último, ¿cómo se vive en estas horas previas? ¿Qué es lo que va a determinar el voto del domingo? La participación de la gente. Aprovecho para exhortar a la gente que participe. El PLRA tiene 1.300.000 y pico de afiliados. Estimamos que 500.000 aproximadamente concurrirán, que voten libremente, que voten por los mejores candidatos, que nosotros, los de la lista 7, que no manejamos el tribunal, vamos a defender el voto de cada quien, hacerlo respetar y ver que al día siguiente, previo respeto a la voluntad soberana del pueblo liberal expresada en las urnas, estemos todos unidos con Carlos Mateo para enfrentar el futuro. Gracias por su tiempo esta noche con nosotros. Gracias, Benjamín. Luis Manuel Guanes Gondra. Después de la pausa estaremos hablando de alguien que dice que hay que abrir las listas, hay que acabar con este formato viejo y hay que hacer listas abiertas para poner fin a las listas sábanas. De eso después de la pausa. La presunción de tener la verdad al alcance de la mano irrevocablemente es, con seguridad, una de las petulancias más estrepitosas de la humanidad. Con nosotros aquí en los estudios Alberto Cabreras, un joven que está con esta organización de la sociedad civil que tiene un sonoro título, Fuera Lista Sábana. ¿Cuál es el mayor elemento contrario a que esto salga adelante? Porque esto que ya se habló, se pasó, todavía no pueden implementarlo. ¿Quiénes le temen a esto? Principalmente los políticos de siempre, los que medran a través de la lista sábana, es decir, su única fuente de supervivencia es la lista sábana. Por ende, como son los que tienen la lapicera, son reacios a escuchar un clamor popular. Hagamos un poco de pedagogía. Si no tuviéramos esto, ¿qué es lo que tendríamos? ¿Qué valor le agregaríamos a la democracia? Si no tuviéramos la lista sábana, sí, por supuesto, en primer lugar y lo más fundamental es que el ciudadano por fin va a poder ser elector. Va a poder elegir directamente a cada uno de sus representantes, va a poder elegir con nombre y apellido a la persona que realmente quiere dar su voto de confianza. ¿Por qué todavía no logramos eso? Pareciera que estamos muy cerca de lograrlo y luego de nuevo se retrocede. ¿Quiénes son los que no quieren, fuera de este tema, decir los que están en lista sábana y no entrarían jamás de otra manera? Pero todavía la nomenclatura política le teme a este cambio. Le tienen terror, le tienen terror. Definitivamente hay personas en el Congreso, congresistas, que llegamos a hacer lobby y nos dicen no quiero saber nada de lista sábana. Obviamente cuando se prenden las cámaras dicen sí, hay que estudiarlo, hay que ver, tenemos que probar, es algo que no está resultando en Perú o en Bolivia, están volviendo de vuelta. Un montón de falacias que definitivamente siempre nosotros nos encargamos de echar por tierra, ¿verdad? Pero es muy difícil teniendo en cuenta que ellos tienen toda una batería de contrapropaganda para poder efectivizar sus mentiras, ¿verdad? Esta batalla que llevan adelante gente muy valiosa como Sergio Velázquez y de tu organización, ¿cómo está en el terreno de ganarse a la opinión pública? Estamos muy bien, tenemos siempre gente que nos apoya, inclusive del exterior, nos dicen para poder hacer reuniones. Es muy difícil, doctor, ¿sabes por qué? Porque nosotros esto lo hacemos a puro pulmón. Nosotros lo hacemos esto por convicción, sin ayuda de nadie, ¿verdad? Entonces usted se imagina todo el tiempo que es ir a gastar, a esperarle para hacer lobby, para hablar con cada uno de los legisladores, a veces no están, a veces no te reciben.
y un montón de cosas, ¿verdad? Muchos factores que efectivamente hacen que la lucha sea muy difícil. Pero yo creo que cada vez nos estamos acercando un poquito más. De los nombres que vemos ahora, mucha gente dice, es lo mismo, qué bárbaro, lo que tenemos es una oferta realmente malísima la que tenemos en el Congreso, por ejemplo, ¿no? Malísima. Y con una escasa renovación. Es más, yo te diría, doctor, esta gente con listas desbloqueadas no entra. Víctor Bogado, ¿vos crees que Víctor Bogado va a ir a golpear la casa de Doña Juana a decir, hola señora, vengo esta es mi propuesta, o Lilian Samaniego, o Enzo Cardoso, pero con agua caliente le van a tirar de la casa, mínimo con un palo de escoba? Entonces, la lista Sábana lo que promueve es eso, que haya una mayoría, una claque de mafiosos hoy día en el Congreso y que definitivamente ellos sean los que tengan el poder de decidir lo que nosotros tenemos que, sobre nuestros derechos, ¿verdad? Entonces, el reto de este 2018 es que el ciudadano realmente castigue a esa lista Sábana donde hayan estos personajes. ¿Cómo debería hacerlo? El ciudadano que está viendo el programa dice, a ver, ¿cómo castigo, Alberto? No votando listas sábanas podridas. Y todos sabemos dónde están esas listas sábanas podridas. Hay alternativas. Hay muy buenas alternativas, estudiemos, veamos dónde están esas alternativas y busquemos las listas sábanas limpias, o por lo menos las menos sucias, ¿verdad? Pero ya sabemos de dónde provienen las listas sábanas podridas. Alberto, sos un tipo joven, diríamos, en los estándares de la definición coloquial. ¿Los jóvenes con qué elementos están en este tipo del debate? ¿Les interesa? ¿Plantean esto como una opción y alternativa? ¿Es una manera de que hagamos que los jóvenes participen? Ustedes representan la mayoría del país. En términos electorales van a debutar en gran cantidad en este 2018 en términos de cantidad de votantes. Sí. Y somos un país que tenemos el 60% de población menor de 30 años. El día que ustedes se despierten, zapateen, esto va a cambiar profundamente. Así ¿Y cómo está la mentalidad de los jóvenes en eso? Bueno, es una lucha muy complicada todavía. Lastimosamente, todo nuestro sistema excluye lo que es el fomento de la cultura, especialmente la cívica. No tenemos en los colegios, por ejemplo. Entonces, lo que nos toca a nosotros, los que, digamos, somos un poco inmunes a todo ese letargo que nos da el sistema, es que en nuestro día a día, a través de programas como el suyo, por ejemplo, vamos tirando un poquito lo que es la educación cívica y promoviendo el debate por sobre todo, ¿verdad? Promoviendo que la gente se vaya involucrando en política. Una de las cosas que suelo decir es que esta es una oportunidad para darle un nuevo oxígeno a la democracia, para volver a creer en el sistema, que realmente el sistema democrático en estas condiciones lo que hace es entrar en un estado de agonía. Y que una manera de revitalizarla es justamente hacer que pueda participar la gente en listas desbloqueadas. Eso va a suponer una revolución y un cambio enorme. Y probablemente va a hacer que la democracia sea un sistema de nuevo abrazable por la gran mayoría del Paraguay y no un sistema de castas, de brahmanes, que se perpetúan en los cargos simplemente porque tienen recursos o porque han encontrado el mecanismo para que el sistema funcione en favor de sus intereses y no de los intereses de la gente. Y ese mecanismo tiene nombre y apellido, se llama listas cerradas bloqueadas o conocida como lista sábana. Esa es la columna vertebral de la corrupción, es de donde se atajan todos los políticos corruptos y es por donde ingresan tranquilamente comprando las bancas ya directamente van como para jurar, ¿verdad? Los primeros 10 que están ahí en la lista no tienen que salir a sudar la gota gorda, no tienen que salir a repartir ni un volante, simplemente ni nada. Tienen que tener recursos económicos en algunos casos. La gente dice cuesta 200.000, 300.000, 500.000 dólares. Así mismo. Para estar en los primeros lugares. Así mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, para conseguir el desbloqueo, es revertir que esta mayoría de delincuentes que tenemos hoy día en el Congreso, que es un 95%, sea minoría. Hoy tienen poder porque son mayoría. Nuestro deber como ciudadanos es que en estas elecciones de 2018 revertamos esa cifra, que ellos sean menos, para que le quitemos el poder de negociación. Esa es Hay que conquistar el Congreso, es el mensaje de ustedes. Así mismo. Hay que conquistar, hay que promocionar a la gente nueva. Espero que esa gente no traicione la esperanza que depositamos en ellos y que esa gente sea realmente la que se encargue de transformar a través de sus acciones
en estas propuestas. Yo, honestamente, nosotros en la Asociación Foralista Sábanas nos vemos muchas veces muy frustrados. ¿Por qué? Porque desde el otro lado, desde el vidrio de la sala de sesiones del Congreso, tenemos que estar escuchando a parlamentarios que no tienen la altura ni intelectual ni moral para defender el proyecto. Entonces, no saben luego ni de lo que están hablando, partiendo de esa base. Y nosotros lo que estamos queriendo es que haya gente que definitivamente entre al Congreso, que tome la bandera y que pueda ser nuestra voz dentro del Congreso. A ustedes los jóvenes, estas personas, estas figuras en las listas Sábanas, ¿qué reacción les genera? A mí asco. 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 No le puedo ver más a esa gente, por Dios. Si son los responsables de esta miseria, de este fracaso como república, como sociedad. Esa es la verdad. ¿Qué te puede producir mirarle a estos corruptos? La corrupción asquea. Y esa es la verdad. Y hay que decir las cosas por su nombre. Alberto, gracias por tu tiempo esta noche con nosotros. Muchas gracias, doctor. Alberto Cabrera, dirigente de una organización cívica llamada Fuera Listas Sábanas, explicándonos también el por qué la democracia necesita hacer un cambio drástico en la manera de escoger a nuestros representantes, porque de lo contrario tenemos una democracia que se está suicidando lentamente. Después de la pausa conversaremos con un dirigente político del Partido Colorado que ha estado en el Tribunal Electoral para contarnos cómo es esa máquina que finalmente debe trabajar de forma justa para dar el resultado acorde a la voluntad del próximo domingo. La política democrática no podrá sobrevivir mucho tiempo a una pasividad ciudadana nacida de la ignorancia y la indiferencia. Zygmunt Bauman, este gran filósofo polaco, profesor en la Universidad de Leeds en Inglaterra, reflexionando sobre este tema, y nos da mucho gusto tenerlo a Edmundo Rolón. Buenas noches, Edmundo, ¿qué tal? Muy buenas noches, Benjamín, muchas gracias por la invitación, un saludo especial a todos los televidentes. Eres el nieto del general Raimundo Rolón. Tengo la honra y la responsabilidad de ser el nieto mayor del general Raimundo Rolón. Presidente de la República del Paraguay, ¿por cuántos días? Presidente de la República de Paraguay, entre otras funciones. Ajá. Él egresa del Colegio Militar en 1917 como el primer brigadier mayor de la historia militar del Paraguay. Cumplió todas las funciones posibles dentro de la carrera militar. Fue al Chaco. Fue al Chaco, fue jefe de operaciones de la Guerra del Chaco, da el primer disparo de cañón de la contienda bélica. Es historiador, escritor, y posteriormente fue jefe de la policía, fue ministro de Defensa, ministro de Guerra en aquel entonces. ¿Bajo el gobierno? Bajo el gobierno del presidente Natalicio González. Y ante la renuncia de él, le proponen como presidente provisional de un acuerdo surgido entre el partido, las Fuerzas Armadas y el Congreso. ¿Verdad? Fue aceptado por todos y él debía llevar al partido a elecciones. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? El segundo o el tercer día de gobierno le plantean la revisión a una medida de privación de libertad de oficiales que se habían levantado contra Natalicio, que estaban privados de libertad. Y él manifiesta de que en la vida militar la insurrección y en el caso de una sedición no se puede de perdonar o tolerar tan fácilmente, por lo que deberían de continuar en el lugar donde estaban. Y ahí él marca su destitución posterior, ¿verdad? ¿Que lo destituye quién? Bueno, el golpe que lo hacen los demócratas. Él es el último presidente guión rojo y de la vieja guardia de los excombatientes, de los colorados que se identificaban como tales bajo los gobiernos liberales. Porque hubieron muchos colorados después de la Revolución del 47, pero hay que ver cuántos estuvieron, identificados como colorados antes del 47. En su caso, él es un colorado identificado antes del 47 y con él concluye la era de los gobiernos de los guiones rojos, ¿verdad? Asume Molas López, que yo no sé, no tengo nada en contra del señor Molas López, pero él tiene una avenida importante en la capital y yo quiero saber qué ofreció, o sea, qué hizo por el Paraguay, por nuestra comunidad y por nuestro partido mismo. Además de pertenecer a la facción demócrata que le hace el golpe al general Rolón
y retorna el general Stroessner el 26 de febrero de 1949, ya dado que el general Stroessner estaba en Posadas, porque él había participado de esta revolución frustrada contra Natalicio. Y bueno, y la historia se encargó de ir echando, digamos, tierra a la historia de aquellos prohombres anteriores al 49. ¿Conociste a tu abuelo? Conocí perfectamente a mi abuelo, a mis dos abuelos conocí. ¿Y cómo era el general Rolón en esos últimos momentos de su vida? El general Rolón era un hombre realizado. Era un hombre realizado, él era un militar historiador, y ambas cosas te llevan a un interés político, ¿verdad? Pero no era un hombre ambicioso con respecto al poder. Tenía una muy linda familia, muy enamorado de su señora, siempre, de mi abuela. ¿Fallece en qué año? Falleció en el año 81, recibió los honores de presidente. ¿Tenías cuántos años? Yo tenía 18 años. Edmundo Rolón, fuiste legislador, diputado. Sí, señor. Y miembro del Tribunal Electoral, ¿cómo le llaman a la organización de la que fuiste parte hasta el año pasado? El Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Saliste por qué? Y salí, bueno, una buena pregunta esa, de verdad. Yo venía desarrollando un trabajo, bueno, tengo que historiar un poquito. Yo vengo de activar, soy un activista político, sí, dirigente político, he sido legislador, fui ministro, digamos, he sido parte de movimientos internos colorados, he sido apoderado, candidato, en fin. Entonces siempre me he fijado en el funcionamiento de la entidad o del organismo regulador, ¿verdad? Y también juzgador de elecciones como es el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Me tocó ser funcionario, ¿verdad? Ser un asesor inicialmente, y posteriormente me encomendaron la implementación de la ley de financiamiento político. Entre las funciones de la justicia electoral está la de velar por la calidad de la democracia paraguaya. Entonces, por un lado está todo el proceso de juzgar digamos, de las elecciones, ¿verdad? Todos los resultados, en fin, todo esto que estaba hablando ante un panelista anterior. Y por otro lado, el de largar ideas que puedan convertirse en políticas públicas implementadas a través de programas, sí, o proyectos. Bueno, yo estuve en la parte de planificaciones, ¿verdad? Planteando la implementación, no planteando, ¿verdad? Llevando, operativizando, haciendo carne esta importante, vamos a decir, ausencia. ¿Y a quién no le gustó? Bueno, yo creo que a bastante gente le molestó, ¿verdad? ¿Por qué? Digamos, bastante gente por parte de los partidos a mí no me preocupa. El problema es cuando los partidos empezaron a tener ya, digamos, el consentimiento de los ministros. A eso quiero llegar. Para mí la justicia electoral debe ser independiente. Si bien es parte del sistema político del Paraguay, tiene que tener autoridad sobre los partidos. En la justicia electoral se habilitan los partidos y se inhabilitan los partidos, se sancionan a los partidos, ¿verdad? En el caso de una mala rendición deben, sí, de ser sancionados, sí, deben de evitarse de darle un pago, por ejemplo, de aportes o de subsidios, en el caso de no tener una rendición adecuada conforme a la ley, pero digamos, los responsables de implementar, o sea, de las máximas autoridades, no piensan igual. Doctor Rolón, este tema, sí, del financiamiento, dicen que habrá una elección el próximo día domingo de mucha plata sucia, de mucho dinero narco, ¿es cierto? Bueno, más allá del dinero narco, yo te digo lo que veo, ¿verdad? En todo este proceso. No hay control del dinero en la política paraguaya. Eso la ha distorsionado totalmente. Cuando un periodista hace la referencia o un operador dice el aparato. ¿Qué es el aparato? El aparato es el vehículo particular que va a buscar a un ciudadano, elector, al que le está induciendo el voto desde su casa hasta el local de votación. Es un delito. Bueno, pero todos nosotros estamos asumiendo eso como algo normal. A mí lo que me preocupa es la moral que hoy tenemos en el Paraguay. Nuestra moral está fundida. Porque nosotros estamos, oye, veía a un muchacho, un operador, decir lleno de dinero, peyube, en Santaní. En Santaní, bueno, tal cosa. $2. Bueno, $2. Sí. Pero eso él hace creyendo que le va a dar votos eso, ¿verdad? Porque eso da votos hoy. Vos me hacías referencia a mi abuelo, a los combatientes de la guerra. Yo siempre digo,
Antiguamente se tenían en cuenta los antecedentes de una persona, el prestigio, su capacidad intelectual, en otros tiempos la sangre, de dónde provenía. Hoy en día lo que pregunta es, y en guaraní te dicen, ¿verdad? Hay plata y pico lañen de candidato, te dicen, ¿verdad? ¿Tiene plata nuestro candidato? Hay recursos. O sea, la política se vació. Hoy escuchamos mucha gente hablando de política, muchas palabras sobre la política, pero la política está sin contenido, está vacía. Entonces ese vaciamiento de ideas, de doctrinas, de principios y compromisos, hoy la llena el dinero. Ayudado con la revolución tecnológica también. La revolución tecnológica está generando estragos, creo yo, en todas las sociedades. Así como fue alguna vez la revolución industrial, hoy tenemos la revolución tecnológica que está desarmando las estructuras, familias, partidos, estados. ¿Y quién se mete ahí? Se meten ahí las corporaciones. Pueden ser narcos y pueden ser no narcos también, ¿verdad? Los contratistas del Estado son terribles. Y nosotros estamos yendo a privatizaciones, estamos yendo a concesiones. ¿Cómo puede el funcionario público con $1.000 por mes controlar a un monstruo, no sé, no quiero dar nombre, ¿verdad? Pero a estos conglomerados monstruosos, ¿verdad? Que figuran en las revistas económicas como las más acaudaladas del mundo? Uno se sienta ahí, le pone $100.000, $1.000.000 y se acabó el control, ¿verdad? Hablando de aeropuertos, hablando de lo que vos quieras, ¿verdad? ¿Cuál es el legado de Cartes a la democracia y al Partido Colorado? Y yo creo que Cartes, sinceramente, ¿verdad? Sinceramente, no es nada personal, pero te digo, digamos, es la acción más destructiva que tuvo el Paraguay. La acción más destructiva, claro. La acción de su gobierno fue el destructivo para el Estado paraguayo. ¿Por qué te voy a decir eso? Porque él no respetó nada. Él no ha respetado nada. Entonces, ¿de qué sirven, ¿verdad?, los números cuando las instituciones están derruidas? ¿Qué va a quedar en el postcartismo? Quiero que alguien me diga eso. Quiero que me digan cómo queda el sistema judicial, cómo queda la Policía Nacional, cómo queda el Congreso Nacional. Yo he sido congresista, con un presidente muy difícil, pero del que hoy se ufana haber tenido un buen gobierno. Y yo le quiero decir al presidente Duarte Frutos que no es que haya tenido un buen gobierno gracias a su presidencia, ha que tenido un buen Congreso que no le decía que sí a todo. Le paraba permanentemente. Cuando quiso privatizar, se le atajó. Cuando quiso la ley especial para vender el patrimonio del IPS, se le volvió a atajar, ¿verdad? Lamentablemente no se lo pudo detener con la reforma supuesta del Poder Judicial, donde él le hace sentir al Poder Judicial que está por debajo del poder político, ¿verdad? Y lo someten. Entonces hoy el juez que entendió que él tiene que estar bien con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Qué entendió el ministro de la Corte? Entiende que su permanencia en la Corte depende del guiño y de la comunidad política, ¿verdad? Y lo mismo le afecta a la justicia electoral y a todas las otras instituciones. Entonces, ¿qué es lo que Cartes hoy nos deja? Nos deja que cuando, digamos, el presidente, uno tiene el favor del presidente o no, digamos, ya tiene días contados en sus cargos, ese tipo de situaciones, ¿verdad? Por eso digo que la acción de Cartes no hay que mirarla hoy, hay que mirarla en el postcartismo. ¿Por qué plebiscita su nombre para senador cuando no puede ser senador más que vitalicio? Él no puede, bueno, justamente por las debilidades institucionales que estamos teniendo. Yo te diría que esta campaña es la que mayor irregularidades tuvo en toda la historia de la transición democrática. Tenemos ministros, no solamente ministros de salud, un director de salud del área metropolitana, creo que es candidato a diputado, cuando que la legislación hace referencia, la Constitución hace referencia a 90 días antes de las elecciones. Entonces salen otra vez los asesores de la justicia electoral a interpretar que elecciones son las generales. O sea, las elecciones internas no son competencias electorales. Entonces, por eso yo desafíen la inteligencia de la gente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de aparato, hablamos de que las elecciones deberían de tener las elecciones internas deberían de tener todo el rigor que tienen las generales, control del dinero, control. Es más, yo hasta te diría que el funcionario público hay que ver si puede seguir participando en las internas. Para mí el funcionario público
Él debe de estar exclusivamente al servicio de su comunidad y en representación de su institución. ¿Y estarías de acuerdo que no participe? Que no participe, sí señor. Que participe la ciudadanía que no está afectada por el presupuesto general de gasto. Y vamos a tener elecciones mucho menos costosas, ¿verdad? Mucho menos costosas, mucho menos onerosas que las que tenemos hoy. Si esta ha sido para ti en las elecciones de mayor cantidad de irregularidades, ¿qué puede pasar el domingo y después de las 5 de la tarde? Y vamos a ver, no me quiero adelantar. Yo creo que el Partido Colorado está definido con un candidato. Dar vuelta a eso no va a ser una cuestión fácil, o sea, tendría que ejercerse mucha violencia, ¿verdad? Mucha violencia, puede ser violencia, yo creo que hoy con toda la tecnología la violencia física no creo, ¿verdad? ¿Hay espacio para el fraude? Sí hay, que puede darse judicialmente también. Con la lluvia de impugnaciones que puedan plantear después, no sé, pero la cuestión es de que el Partido Colorado ya no está en condiciones de salvar una situación como la que se vivió en el 92, como la que se vivió en el 2002 también. Todos los candidatos oficialistas en términos de elecciones internas han perdido. ¿Esta puede ser una excepción, la del domingo? ¿O se mantiene la tradición? Es que si fuera una elección real, perdería. ¿Por qué dice real? Y bueno, pero hay que ver, es que estamos delante de gente muy bruta, Benjamín. Estamos delante de gente muy bruta, de gente que digamos que en su modo operandi siempre evita o elude el cumplimiento, ¿verdad?, de la ley y de la norma. O sea, digamos, nosotros estamos viviendo un espejismo. Nosotros tenemos gabinetes que no dirigen. Correcto. ¿Verdad? Secretarios de Estado que no son tales y tenemos gobiernos paralelos. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Podemos tener una elección paralela? No sé. A lo mejor, por eso es que te digo, a mí me sorprende y me asusta la pasividad de la gente. Parece que no saben en qué momento se está viviendo. O sea, estamos ante una situación mucho más grave. Mucho más grave. Nosotros estamos en una situación mucho más grave en el Paraguay que la que se cree. Gracias, Edmundo Rolón, por estar con nosotros esta noche, hablándonos sobre cómo percibe estas elecciones. Estuvo en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, fue diputado y también fue ministro del gabinete de uno de los gobiernos democráticos y nieto del general Raimundo Rolón. Después de la pausa, un actor de cine que quiere ser diputado. ¿Por qué? ¿Qué quiere representar? Es nuestro tema después de esta pausa. El individuo cree involuntariamente que el elemento de su libertad radica en aquello que lo hace fuerte, en lo que alienta su vida. Está con nosotros en esta última parte del programa un joven actor paraguayo, laureado por la cinta Siete Cajas, Celso Franco. Es de Tomatí y es candidato a diputado por un movimiento denominado Somos Paraguay. ¿Por qué, Celso, salir del celuloide y tirarse a la realidad en una representación que probablemente no sea igual a la que tú crees? ¿Por qué? Primeramente, buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los televidentes. Es la gran pregunta porque como actor, como artista, queriendo fomentar mi arte de manera constante, ¿verdad? Uno va observando las faltas, las falencias, la falta de oportunidades para el sector en la cultura y el arte. Entonces, un poco esa realidad es lo que a mí me motiva también para representar un poco a ese sector en el arte y en la cultura, que sabemos que la cultura es algo muy importante para una sociedad y la falta de ese fomento creo que nos lleva a algo muy, muy negro, ¿verdad? ¿Seguís interpretando roles, papeles? Me contás que viniste hace poco de Corrientes, ¿no? Sí, hace 2 meses estuve grabando una película por Corrientes, una película que se basa en la vida del Gauchito Gil. No estrictamente la vida del Gauchito, pero está inspirada en la vida del Gauchito Gil. ¿Qué te dio Siete Cajas? Muchas oportunidades, muchas experiencias. Siete Cajas me cumplió el sueño de ser actor, de ser conocido. ¿Cómo llegan a ti Tana, Shembori y Maneglia? A través de un casting. Yo me presento a un casting donde les conozco por primera vez en ese casting y bueno, a partir de ahí empezamos también a formar un vínculo de amistad. ¿No tenías ningún estudio de teatro antes? ¿No habías representado ninguna obra? Sí, estudiaba teatro en Tomatí con el profesor Luis Casco. En la municipalidad se abre la escuela de teatro. Luis Casco es el que me llama en el movimiento para ser parte
de ese grupo. Él también está como candidato a concejal departamental por Cordillera. ¿Cuántos son en Somos Paraguay y cómo surge el movimiento? El movimiento de Arnaldo Yucio surge con un ideal de querer un poco cambiar también la política, no cambiar, sino que cambiar, de renovar a los políticos. Por eso también es donde me llaman y que soy una persona que no está en la política, pero... Ahora, sos una persona conocida. Evidentemente, Yucio dice, lo voy a llevar a Celso porque probablemente va a jalar muchos votos jóvenes. En esta etapa de tu vida como candidato, ¿cómo has visto la reacción de los jóvenes? Porque una cosa es el actor y otra cosa es el candidato. La reacción hacia mi candidatura, y es algo muy nuevo todavía, es algo que la gente necesita saber. Nosotros en Cordillera, más gente en Asunción está enterada de la candidatura que en Cordillera. Entonces es un trabajo que nosotros tenemos que realizar para hacerle llegar esa candidatura a la gente. ¿Y cómo lo estás haciendo? Y estamos tratando de nosotros también como artistas llegar a través de la cultura. Estamos nosotros organizando festivales, estamos participando en movimientos, que es lo que venimos haciendo también, tratando un poco de llevar la cultura a la gente, arte a la gente, a esas personas que no tienen la oportunidad de llegar a una obra de teatro o algún tipo de obra artística. Este es un país muy conservador y con una diferencia muy dominante entre partidos políticos de liberales y colorados. ¿Cómo entra un partido nuevo como el de ustedes a esta lucha? Y la verdad que yo creo que eso va a generar mucha sorpresa, porque nosotros los jóvenes crecimos escuchando que los partidos tradicionalistas vienen practicando la corrupción dentro de la política. Entonces eso hace que los jóvenes se vayan alejando y se alejen de la política. Entonces nosotros lo que queremos también un poco es que los jóvenes se involucren en la política, porque somos mayoría ahora en estas elecciones y tenemos la oportunidad de hacer ese cambio, de cambiar las cosas a través del voto. Y cuando te encontrás con los jóvenes, ¿qué te dicen? ¿Qué es lo que quieren los jóvenes colocar en la agenda política? Y como te dije, los jóvenes son mayoría ahora y hay muy pocas oportunidades para los jóvenes. Los jóvenes reclamamos eso, esa falta de oportunidades, la falta de oportunidades para los artistas, la falta de oportunidades a los jóvenes con visión, con talento, con capacidad para los trabajos profesionales que necesitamos en este país. O sea, eso es algo que se siente, se ve en los jóvenes. Hay una vieja representación de la política que dice, viene un candidato y le llevo la cuenta de la luz. Le pido un cajón a un muerto. ¿Te pasó ya eso o no? Sí, de todo se ve y creo que se ve. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Que me llamó mucho la atención que, bueno, una de las recomendaciones que escuché de parte de la gente es el que hay que robar, pero literal, hay que robar el 60% nomás, pero el 40% hay que hacer trabajar. Y esa es una visión también de la gente, que cómo eso se implementó en la sociedad, ¿verdad? O sea, uno se pregunta, si uno piensa así, entonces ¿cuántas cosas están pensando la gente? ¿Qué edad tiene esa gente que te plantea que hay que robar un 60%? Y no son jóvenes. No son jóvenes. ¿Qué edades tienen? Y ya pasaron ya la edad de los jóvenes. ¿Y los jóvenes en qué están? No hay ningún joven que venga y te plantea, mira, Celso, y va a ir a la deporte con tomatín, ¿vos vender con la virú en este día? No, los jóvenes, ¿qué te plantean? Los jóvenes vienen con propuestas, los jóvenes vienen con ideas, los jóvenes vienen ya preocupándose por la naturaleza, por la situación en sí en Paraguay. Y eso ¿les preocupa el empleo, la educación? Ustedes pueden llegar a ser la primera generación de paraguayos que no superen a sus padres. ¿Eso les preocupa? Yo creo que sí, es una preocupación en todos los jóvenes, pero como te dije, tenemos la oportunidad de cambiar nosotros eso. O sea, somos mayoría ahora y eso se puede cambiar en los votos. También hay que empezar a prestar un poco de atención a las opciones también que se están dando dentro de los movimientos. Creo que los jóvenes se tienen que involucrar y saber quiénes son los que están siendo candidatos, hasta inclusive en las listas sábanas, como se estaba diciendo. ¿Ganaste mucho dinero del cine? No, eso no. O sea, lo que gané mucho fue el cariño de la gente. ¿Cuánta plata ganaste? Te va a sorprender si te digo. ¿Cuánto? No sé, llegué a ganar muy poco realmente. No. ¿10, 20, 30 millones? ¿50? Lo máximo que me pagaron por un contrato fue de casi 100 millones por un año. 100 millones por un año. Sí, pero fue lo máximo y el único, tal vez. ¿Y por 7 cajas?
Y por 7 cajas, yo creo que más que nada no pudimos nosotros, los actores, tocar dinero porque era algo incierto en ese momento cuando firmamos el contrato. Pero a la nadie se película esperó. le fue muy bien. A la película sí le fue muy bien, a todos nos Recaudó fue mucho muy bien. dinero. Recaudó mucho. ¿Y eso no distribuyó entre ustedes? No, yo creo que eso también sirvió para otros proyectos. Ya nosotros tal vez, bueno, lo que disfrutamos fue lo que generó 7 cajas después, las oportunidades también para nosotros, el hecho de que a mí me reconozcan acá en el país y también a nivel internacional, yo creo que eso también no tiene precio. ¿Y quién ganó la plata? ¿Tana y Maneglia? Y los productores ahí, los productores me imagino, los inversionistas también que se merecen por apoyar un proyecto así. ¿Y esperás ganar más plata a futuro en la política? Y en la política creo que, bueno, mi misión en la política es generar plataformas para los artistas. ¿Sabés cuánto gana un diputado? No me interesa tanto, pero me imagino que ganan muy bien, por eso muchos siguen estando ahí arañando para estar en la política. ¿A ti no te interesa la plata? Obviamente que sí, a todos nos interesa la plata, pero más bien me interesa dejar mi nombre bien parado porque tengo familia, tengo mis hijos que me gustarían... ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cuántos? 4 tengo. ¿4 hijos? 4. ¿De qué edades? Enzo tiene 5 años, Agustina 4 y hace poco, bueno, 2 mellizos. ¿De la misma mujer? Sí, no, de la misma mujer no. ¿De cuántas mujeres? Y de 3 mujeres. Usted es bastante selectivo en eso, bastante amplio. Pero no estás casado. No estoy casado. ¿Por qué? Y todavía no es el momento tal vez. Gracias, Celso, por tu tiempo con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. Celso Franco, una figura del cine, el actor principal de la laureada película 7 cajas, por la que no ganó plata, pero ganó prestigio. Padre de 4 hijos, de 3 mujeres, de Tomatí, y dispuesto a buscar el electorado joven, especialmente para convencerlos de que la cultura es el elemento central para la consecución de los grandes objetivos nacionales. Con él hemos concluido el programa de esta noche, un programa realmente muy grato, con 6 invitados por primera vez, que han estado realmente a la altura de lo que ustedes ambicionan y desean de este tipo de programa. Nos reencontramos el próximo miércoles, después de los resultados del próximo día domingo. Realmente una oportunidad para crecer y para demostrar que la condición de ciudadanos no es una cuestión solamente que aparece en la libreta electoral, sino que hay que concretar esa condición con un voto consciente, disciplinadamente democrático y ampliamente libertario. Nos reencontramos el próximo miércoles. Buenas noches y buena suerte.